Muy buenos días para todos, un saludo. Vamos a continuar revisando este manual de física que nos ha obsequiado la generosidad del padre Álvaro Calderón. Dijimos que íbamos a acabar dándole una mirada a el movimiento, que es un tema que ya habíamos revisado en videos anteriores y con el cual queremos cerrar esta breve revisión que hemos estado haciendo de la temática de la filosofía de la naturaleza, que es, repito, mucho más amplia, mucho más profunda que lo que aquí hemos presentado. Y volvemos ahora al final de esta introducción a la filosofía de la naturaleza sobre el tema de el movimiento, porque precisamente la física o filosofía de la naturaleza es la ciencia que estudia el ente móvil. Y aquí este adjetivo de móvil lo entendemos como ente capaz del paso de la potencia al acto, es decir, el ente afectado de potencialidad. Por lo tanto, nos dice el padre, al considerar el movimiento, entramos de lleno en el asunto de la filosofía de la naturaleza. Este es el primer y el más fundamental análisis que se hace en la filosofía de la naturaleza y es el análisis que nos permite, al final, llegar a comprender la naturaleza de los conceptos fundamentales de forma substancial y materia prima. Forma y materia entendidos como acto y potencia. Lo primero que nos dice entonces el padre es que hay que distinguir la noción de cambio, que es muy amplia, de la noción de movimiento, que es más estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo movimiento es algún tipo de cambio, pero no todo cambio es o puede ser entendido en estricto sentido como un tipo de movimiento. Entonces, lo primero que va a hacer el padre es abordar el análisis del cambio en general. Primero se comienza por tratar de entender las nociones más generales, que son más evidentes para nosotros, aunque menos ricas en contenido específico. Y después se pasa a nociones más de detalle. Entonces, la noción de cambio en filosofía de la naturaleza, recordemos que la filosofía de la naturaleza estudia el ente móvil, así como la metafísica estudia el ente en cuanto ente, así la filosofía de la naturaleza estudia el ente en cuanto afectado de movilidad, es decir, de potencialidad. Y nos va a decir el padre Calderón, decimos que hay un cambio en las cosas siempre que se da cierta novedad entre un antes y un después. Todo cambio implica necesariamente tener que hablar de una novedad, algo nuevo que no existía en el antes y que en el después pasa a existir. Ya sea que lo que no era de ninguna manera comienza a ser, o que lo que era deja de ser, o que lo que no tenía un modo de ser lo adquiera, o que lo que tenía un cierto modo de ser lo pierda, o ambos procesos a la vez. Esto parece un poco un rompecabezas, entonces aquí lo ordena el padre con dos precisiones. El cambio, el paso de la potencia al acto. Recordemos que la genialidad de Aristóteles, cuando tuvo que enfrentarse a la polémica entre Heráclito y Parménides, el uno negando el cambio y el otro postulando el cambio como la única realidad, dos extremos, la genialidad de Aristóteles consistió en explicar el cambio desde su concepto de potencia. El cambio existe, es evidente, como decía Heráclito, pero también es evidente la permanencia.
Entonces aquí dice el padre, el cambio puede ser, primera precisión, positivo o negativo. Es decir, comenzar a ser o dejar de ser. Y esto, en términos técnicos, se llama generación o corrupción. Cuando hablamos de generación, estamos hablando de todo comenzar a ser de algo que no era, o de algo que no era de esa forma. Generación total o generación parcial. Y cuando hablamos de corrupción, en este contexto estamos hablando del dejar de ser, algo que deja de ser totalmente o parcialmente. Entonces el cambio puede ser positivo o negativo, generación o corrupción, pero también puede ser total o parcial, como lo acabamos de explicar. Que implique a todo lo que la cosa es, como cuando se genera o se muere un oso, o que implique solo un aspecto, como cuando el agua pasa de caliente a fría. Y nos pone aquí el padre un cuadro que nos ayuda bastante a darle sentido a esto que estamos diciendo. Cambios totales o sustanciales. A los cambios totales, donde la cosa de la que estemos hablando comienza a ser completamente o deja de ser completamente, le vamos a llamar cambios substanciales, porque afectan a la substancia como un todo, no a alguno de sus aspectos o propiedades. Y luego también están los cambios parciales o accidentales, a los cambios donde solamente cambia una propiedad o una característica de la cosa, le vamos a llamar cambio accidental. ¿Por qué? Porque no es la sustancia de la cosa lo que cambia, sino cambia la sustancia en alguno de sus aspectos. Y luego nos pone los positivos y los negativos. Los cambios positivos, es decir, el comenzar a ser, cuando son substanciales, es la generación de una sustancia, y cuando son parciales o accidentales es la generación de un accidente, y exactamente lo mismo en el caso de los negativos, que son corrupciones o dejar de ser. Cuando lo que deja de ser es una sustancia, pues estamos hablando de la corrupción de una sustancia, como en la muerte de un ser vivo, por ejemplo. Y cuando lo que deja de ser es una propiedad accidental de la sustancia, entonces hablamos de corrupción de un accidente. Dice el padre, muchas veces se entrecruzan estos cambios, pues a veces la generación de una sustancia implica la corrupción de otra, y la corrupción de una implica la generación de otra. Como la generación del agua implica la corrupción del oxígeno y el hidrógeno, y su corrupción supone el generarse de estos dos elementos. Y lo mismo puede darse con los cambios accidentales, como cuando el rostro del avergonzado pasa de blanco a rojo, se corrompe o deja de ser el blanco y se genera o comienza a ser el rojo. Recuerden que dijimos arriba que cuando se habla de cambio se habla siempre de una novedad. En los cambios parciales o accidentales, pasa ahora a explicarnos el padre, en los cambios parciales o accidentales, es claro que hay algo que cambia y algo que permanece, y lo podemos llamar sujeto. Claro, por definición, un cambio parcial o accidental es algo que le ocurre a una sustancia. Entonces es claro que hay algo que permanece en el antes y en el después, y es como el sujeto en el que ese cambio ocurre, y también a la vez es el sujeto del cual podemos predicar ese cambio. Como por ejemplo el agua que pasa de fría a caliente, podemos decir el agua cambia. El cambio lo podemos predicar siempre y cuando el sujeto permanezca en el antes y en el después. Ahora, dice, no podemos decir que el agua fría cambia, porque no es que cambie a ser de otra manera, sino que deja de ser fría. Tampoco podemos decir que el agua caliente cambia, porque recién la tenemos al final, cuando se calienta. Lo que cambia es el agua, ni fría ni caliente. En los cambios totales o substanciales la cosa es distinta. Ya no es tan fácil comprender que hay algo que permanece en el antes y en el después.
Cuando un ser vivo muere o se genera, no es sencillo comprender un sujeto había antes y después del cambio. Porque es muy diferente cuando estamos hablando de cambios parciales o accidentales. Cuando nuestra mascota, por ejemplo, crece y aumenta de tamaño, es muy sencillo comprender que hubo un cambio en la cantidad, que es un accidente, pero que nuestra mascota permanece la misma en el antes y en el después, solamente con una variación cuantitativa. Entonces, en los cambios parciales o accidentales es relativamente sencillo comprender que existe e identificarlo y señalarlo el sujeto que está en el antes y en el después del cambio. Pero cuando se habla de un cambio total, ya sea de generación o de corrupción substancial, entonces ya no es tan fácil. La experiencia nos muestra que ninguna sustancia se hace de la nada y ninguna sustancia se deshace en nada. Entonces, tenemos una dificultad en el caso de los cambios substanciales o totales, y es que no es evidente a primera vista señalar el sujeto, porque si nuestro perrito fallece, ¿cuál es el sujeto de ese fallecer? Porque recuerden que el sujeto debe estar en el antes y también en el después. ¿Cuál es el sujeto de ese fallecer? ¿De qué sujeto se puede predicar ese cambio? Porque fíjense que si decimos que fue el perrito el que falleció, el perrito ya no está en el después. Estaba en el antes, cuando estaba vivo, pero no en el después. Entonces propiamente no podemos predicar ese fallecimiento, esa corrupción total o substancial del perrito, sino en cierta manera de hablar, pero no en un sentido estricto, como decimos, por ejemplo, que nuestro perrito crece, se engordó, aumentó su tamaño. Bien, entonces, si es difícil asignar el sujeto de un cambio sustancial o total, nos encontramos con una evidencia que esta sí es completamente clara, y es que la experiencia nos muestra que ninguna sustancia se hace a partir de la nada, y que cuando hay un cambio sustancial, esa sustancia que cambia, que se corrompe, por ejemplo, no se deshace en la nada. No vemos apariciones de cosas de la nada, ni tampoco corrupciones o desapariciones, por decirlo de alguna manera, hacia la nada. Entonces, es evidente que incluso en los cambios substanciales hay algo que permanece en el antes y el después. Lo que pasa es que, como dice un poco más abajo el padre, en los cambios substanciales no puede señalarse un sujeto del que se predique el cambio, pues la producción de agua a partir de oxígeno e hidrógeno no puede decirse que sea cambio del agua, porque recién el agua está al final, pero tampoco puede decirse cambio del oxígeno y del hidrógeno porque ya no están al final, sino solo al principio. Lo que podemos decir es que el oxígeno y el hidrógeno son los materiales o la materia. Entonces, cuando estamos ante un cambio parcial o accidental, señalamos con relativa facilidad el sujeto. Y es propiamente un sujeto en el que el cambio se da y del que el cambio se predica, se puede decir. Pero cuando estamos ante un cambio sustancial o total de generación o corrupción, ya no se puede propiamente hablar de sujeto, sino que podemos hablar de materia. Hay una cierta materia en el antes y debe haber una cierta materia en el después. Lo que pasa es que como el cambio es total o sustancial, entonces esa materia
debe ser concebida como potencial, como completamente potencial. Materia en el sentido más primero del término, algo abierto a ser, porque recuerden que el sentido usual de materia es algo con lo que se hace algo. Pero normalmente todos los materiales que los seres humanos nos encontramos, pues ya de hecho son algo. Pero en este caso, al usar la palabra materia, que debe estar en el antes y en el después del cambio sustancial, no podemos realmente decir que se trate de algo que es cierta cosa, sino que debe ser algo con total indeterminación o apertura a ser, porque se trata del cambio substancial. Lo que se genera es una sustancia con su modo de ser total y específico, y lo que se corrompe es una sustancia con su modo de ser total y específico. Por lo tanto, la materia, lo que sirve de materia, de sustento, por decirlo así, en el antes y en el después, debe ser concebido como algo completamente potencial o abierto a ser de manera substancial. Por eso se le ha llamado materia prima. Prima quiere decir primera, materia fundamental, materia básica, de la cual lo que podemos decir es que es potencialidad completa, total, a ser esto o lo otro de manera substancial. Entonces nos dice aquí al final el padre: si adoptamos la terminología escolástica, podemos resumir todo esto que estamos diciendo en este esquema. Llamemos término aquo, aquí lo pone el padre, llamamos término aquo y término adquem. Aquo significa a partir de, aquello a partir de, y término adquem es aquello hacia lo cual, como principio y fin, o antes y después. Entonces el término aquo será el extremo anterior, el antes, y el término adquem, que indica dirección o sentido, es el extremo posterior o el después del cambio. Término aquo, el antes del cambio; término adquem, el después del cambio. Denominemos forma, acá no la pone el padre, a cualquier aspecto o formalidad accidental de la sustancia, modo de ser, cantidad, cualidad, etc. Y aquí esta es la novedad. Más adelante nos va a decir que la forma o la formalidad, ya sea substancial o accidental, es la novedad que aparece en el término adquem del cambio. Y llamemos generación o corrupción sin más, simpliciter, en latín significa sin más, o entendida en toda su amplitud. Llamemos generación y corrupción simpliciter a la generación o corrupción de la substancia total. Y generación o corrupción secundum quid. Secundum quid es una expresión que se usa muchísimo en la filosofía escolástica y quiere decir bajo algún aspecto. Cuando se dice que algo es secundum quid, es porque la estamos considerando no totalmente, sino bajo alguno de sus aspectos. La generación o la corrupción secundum quid, entonces, es aquella que arriba llamábamos parcial o accidental. La sustancia cambia secundum quid, según alguno de sus aspectos, no de manera total. Y nos regala finalmente otro bello cuadro, el padre, que nos ayuda mucho a organizar las ideas, pero entonces aquí en este cuadro ya el padre ubica todo lo que acabamos de decir más arriba. Por un lado, en la columna de la izquierda está el cambio substancial y el cambio accidental. Luego, en las otras columnas comienza por el término aquo. ¿Cuál es el término aquo en un cambio substancial? La materia, si vamos a hablar de la generación simpliciter, y entonces en ese caso el término adquem sí ya es una sustancia, y el término aquo, si estamos hablando de una corrupción simpliciter, será una sustancia, como cuando muere un ser vivo. Cuando muere un ser vivo, el término aquo, es decir, el antes, es una sustancia, es propiamente el individuo que aún está vivo. Y el término adquem será la materia, porque ya no se puede predicar el cambio de la misma sustancia que estaba viva, porque esa sustancia ya no está en el adquem, en el después del cambio.
Y en el caso del cambio accidental, el término quo es el sujeto con la privación de alguna forma accidental y el término quo es el sujeto con la forma cuando se habla de corrupción. Y el término ad quem sería el sujeto con la privación. Este cuadrito que tiene aquí, que nos brinda acá el padre, nos ayuda a organizar muy bien las ideas y a darle sentido a los términos más técnicos que se usan para el análisis del cambio en la escolástica. Nos habla de término quo, término ad quem, de simpliciter, generación simpliciter, corrupción simpliciter, generación secundum quid, corrupción secundum quid. Este cuadro realmente se podría imprimir y aprenderlo, analizarlo, estudiarlo, porque aquí está como condensada toda la doctrina acerca del cambio que nos ofrece la escolástica y que, repito, sirve de base para llegar, después de varios razonamientos, a la comprensión de lo que es la forma substancial, la materia prima, forma y materia, que son el inicio de la verdadera comprensión científica de las cosas. En el siguiente video, como dijimos, vamos a abordar la distinción entre cambio y movimiento. Hasta aquí hablamos del cambio, que dijimos que era la noción más amplia. Todo movimiento es cambio, pero no todo cambio es movimiento. Y la filosofía de la naturaleza es el estudio del ente móvil, es decir, del ente afectado de potencialidad, porque solamente el ente potencial es capaz de dejar de ser, comenzar a ser, o dejar de ser secundum quid, o comenzar a ser secundum quid. Pero eso lo hablaremos en el siguiente video.